8 de la mañana con 14 minutos, 8:14 minutos. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el abogado, consultor político, director ejecutivo de ICARE, Pedro Donoso. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días, bienvenido. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Luciana Espinel. Gracias por estar en este espacio. El presidente de la República, de acuerdo a estas encuestas que se han conocido en los últimos días, ha disminuido en cuanto a su credibilidad, de calificación de gestión y popularidad. Esto debido a varios factores, entre ellos el incremento del impuesto al valor agregado, el asalto a la Embajada de México en Quito. No sabemos si el caso Olón, el escándalo que se desató sobre ese caso, influye en esta valoración o durante el periodo que se realizaron estas encuestas, pero lo concreto es que ha bajado en su aceptación, aunque aún tiene niveles bastante positivos y considerables. ¿Cómo mira usted la situación que enfrenta ahora mismo el presidente de la República, que por cierto está fuera del país, con esta serie de situaciones que le han generado que la gente deje de creer en su palabra o que la gente deje de valorar tan positivamente su gestión? Buenos días, diseño Alexis, gracias por la invitación. Creo que, es difícil el establecer la relación de las razones de por qué ha bajado su credibilidad y su valoración positiva de gestión. Es decir, lo que hace el estudio de perfiles de opinión, ¿no es cierto?, que es un estudio bastante profundo que trata un montón de temas, valoración de gestión de autoridades locales, por ejemplo, un ranking de credibilidad de las decisiones, es decir, tiene, digamos, un mundo, ¿no es cierto?, de investigación. Yo lo que puse en un hilo en la red social X son unos pocos puntos, digamos, ¿no? Pero lo que te plantea es, digamos, más allá de la valoración de Novoa, la situación que está viviendo, ¿no es cierto?, el humor social, que yo siempre repito esto casi de manera cansina, y su importancia en el impacto, digamos, del optimismo y el pesimismo. Creo que esa es la primera cifra que yo creo que hay que concentrarse mucho, ¿no? ¿Qué es lo que te dice este estudio de perfiles de opinión? Te está diciendo que 36.57% de los ecuatorianos y ecuatorianas consultados responde que el Ecuador va por buen camino, mientras que un 54.12% te dice que va por un mal camino. Es decir, empieza, digamos, el pesimismo a ganar terreno en relación con las encuestas de enero y marzo de la misma encuestadora, pero evidentemente no estamos en las cifras en los que el humor social se ubicó en 2023. Recordemos que en promedio, utilizando la misma, digamos, los mismos valores de perfiles de opinión, en el 2023 el promedio fue 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas pesimistas del presente. Creo que esa es la primera cifra y la más interesante. De ahí, lo segundo que te plantea también es hablar del pesimismo futuro, ¿no? Y lo interesante de esta encuesta es que disecciona por temáticas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ve usted, digamos, el futuro de la economía en el Ecuador? Un 47.18% te dice que se va a mantener igual y un 28.77% te habla de que va a empeorar. El desempleo, que aumentará en 33.3%, y el 43.93% que se mantendrá igual. Y en la delincuencia, siendo el mayor problema de preocupación, de acuerdo a esta misma encuesta, 5 de cada 10 consultados sostienen que es su principal problema. 37.88% dicen que se mantendrá igual y 33.93% que va a empeorar. Este creo que es el tema clave para entender, digamos, ¿no es cierto?, la caída de credibilidad y la caída de valoración de gestión del presidente. Es muy difícil conectarlo con temas, a pesar de que la encuesta identifica 3 temas, ¿no es cierto?, y hace investigación al respecto. ¿Cómo le va, doctor Donoso? Qué gusto saludarle. A ver, ¿cuánto puede influir en esto algo en lo cual su colega y querido amigo Jacobo García ha sido persistente, y es que por más eficiente que pueda resultar el trabajo de comunicación que haga un gobierno, si es que no hay gestión, simplemente no va a haber ni campaña ni spot que sea lo suficientemente útil como para sostener esos números, ya sean de credibilidad, de aceptación o de aprobación? ¿Puede ser que le esté pasando alguna factura justamente la falta de gestión en otros ámbitos que no sean estrictamente solo el de la seguridad? A ver, digamos, los procesos de comunicación son procesos de alquimia, sostenemos nosotros. Es decir, el proceso de comunicación transforma, pero no crea. Es decir, yo no puedo crear gestión a través de la comunicación. Yo puedo crear comunicación a través de la gestión. Creer finalmente que, digamos, no puede sostener un gobierno sin gestión y con comunicación es un error gravísimo. La comunicación es lo menos importante de lo más importante, ¿no es cierto? Se tiende finalmente a creer que es al revés. Se tiende que uno puede transformar las realidades solo con la comunicación,
puede servirte en un inicio, pero después, digamos, es muy complejo finalmente, ¿no? Es como la ministra del Interior diciendo que se han bajado un 99%, digamos, la violencia en el Ecuador, cuando la realidad es otra finalmente, ¿no? Y después tiene que articular. Es muy difícil que la comunicación transforme finalmente este tipo de realidades, que está conectado finalmente con la percepción, y eso es real, porque la percepción se alimenta no solo de comunicación. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Creo que, digamos, el desgaste del gobierno es un desgaste, que yo diría es un desgaste normal, ¿no es cierto? Por lo que ha sucedido, pero anormal en el sentido del impacto de estos hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil entender el comportamiento electoral o el comportamiento, digamos, de la valoración sociopolítica de la ciudadanía ahora, teniendo un gobierno como el que tenemos finalmente, ¿no? Vámonos específicamente a las cifras que nos dan perfiles de opinión por el tema de la crisis energética, ¿no es cierto? Con Lazo, ¿no es cierto?, la valoración social fue muy dura. Es decir, fue un gobierno que enfrentó una crisis energética, ¿verdad? Y terminó con una valoración positiva de menos del 25%, ¿verdad? Hoy este gobierno enfrenta una crisis energética mucho más grave. 8 horas diarias sin luz teníamos, ¿no es cierto?, de apagones en el anterior mes. Sin embargo, los consultados dicen que 6 de cada 10 responden que el gobierno ha manejado muy mal la crisis energética, pero 4 de cada 10 te dicen que lo ha hecho muy bien. Es decir, lo que quiero decir con esto es que está muy difícil leer el comportamiento sociopolítico de la gente. Es muy difícil entender finalmente qué es lo que está sucediendo, y a veces sostengo que lo que nosotros discutimos, ¿verdad?, los analistas, los periodistas, los que estamos en el círculo rojo, no está muy conectado con la realidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de México, ¿verdad? En las redes sociales, en la opinión pública, eso era un tema profundamente polarizante, ¿no? Si estabas de acuerdo o estabas en desacuerdo, los unos y los otros decían esto es terrible, la mayoría de la población lo sanciona, el gobierno va a tener un desgaste político profundo por haber entrado a la Embajada de México. Las cifras te dicen otra cosa. De acuerdo a esta misma encuesta de perfiles de opinión, un 58.51% estuvo de acuerdo en la incursión a la Embajada Mexicana y un 41-48 estuvo en desacuerdo. Es decir, es un tema muy polarizante, ¿no es cierto?, que casi está mitad finalmente. Pero claro, nuestra discusión es otra, ¿verdad? Y el comportamiento sociopolítico de la ciudadanía está por otro lado, y la política y los que hacemos análisis no lo estamos viendo y no lo estamos entendiendo. Pero el tema de Olón, por ejemplo, doctor Donoso, el hecho de que esto haya nacido de la comunidad, de los sectores ambientalistas, de la gente que se sentía afectada y que finalmente, no sé si el manejo que le dio el gobierno a este tema fue o no fue adecuado, porque generó un rechazo, más allá del tema político, generó un rechazo bastante amplio de sectores que no precisamente son políticos y peor de oposición, que son incluso sectores que antes estaban apoyando al presidente de la República, o que al menos se mostraban ciertamente partidarios. Este es el punto al que quiero llegar. Es decir, a mí me parece que la crisis de Olón es una crisis terrible, ¿no es cierto?, que fue muy mal manejada y que tendría consecuencias de la ciudadanía. Pero cuando regreso a ver las encuestas, ¿no es cierto?, y veo este comportamiento ralentizado de la sociedad para reaccionar, digo, hay algo que no estamos leyendo. Lamentablemente esta encuesta, ¿no es cierto?, se realizó el 4, 5 y 6 de mayo, es decir, no está el tema de Olón. Es muy interesante ver cómo de una u otra manera reacciona la ciudadanía, pero muchas veces siento que lo que nosotros discutimos en verdad no permea a la ciudadanía de a pie. Es decir, para nosotros puede ser un gran escándalo y las organizaciones ambientales, no sé qué, pero capaz que para el señor que maneja un taxi, para la señora que vende caramelos, para la señora de la tienda, ni siquiera está en su radar, digamos. Hay otro tipo de preceptos y problemas sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política finalmente está sucediendo en otra dimensión en la que nosotros estamos analizando finalmente, ¿no? Es casi un mea culpa el que estoy haciendo, y estoy utilizando su espacio quizás como un espacio de desahogo, pero finalmente eso es lo que está sucediendo. Es decir, solo imaginémonos del año anterior. El año anterior, ¿no es cierto?, la ciudadanía reaccionó mucho más virulentamente en contra del gobierno de Lazo. No estoy justificando el gobierno de Lazo, pero mucho más virulentamente, ¿no es cierto? El tema de la consulta popular. Lazo perdió por convocar una consulta popular cuando finalmente era un gobierno profundamente desgastado, ¿no? Y todos sostuvimos que las consultas populares son referéndums de valoración de los gobiernos. Y 6 meses después, 8 meses después, nos enfrentamos finalmente a una consulta popular que tiene unos números profundamente distintos a los que tuvimos en esa valoración, ¿no? El gobierno de Lazo no sobrevivió a la crisis energética, evidentemente. Es decir, la gente estaba muy molesta con el gobierno por no manejar finalmente la crisis energética. Hoy la reacción social no es tan evidente, creo que está más ralentizada, digamos, ¿no?
¿Cuál es la razón? Creo que los cualitativos te pueden dar una explicación mucho más profunda que los cuantitativos. Pedro, la situación actual del país, este nuevo momento de desesperanza que lo están reflejando así los números. Vemos que esta semana que se han publicado las cifras de perfiles, también ha salido la de Comunicaliza, cifras que son además muy parecidas, que dan cuenta de cuál es la realidad que enfrenta el país. Me parece que terminan también dándole la razón a este comentario último de lo desconectada también que podría estar en este momento la clase política con las verdaderas urgencias y necesidades que tiene la población. El nivel de desesperanza, el estado anímico nuevamente en descenso, la falta de expectativas o la nula expectativa que hay de la población con respecto de que la situación mejore, coincide también con un año que es año preelectoral, y quizás por ahí el presidente Noboa podría echar mano de, como parte de su estrategia, decirle a la gente, bueno, es que un año es muy poco tiempo, ¿no?, como para poder cambiar las cosas al presentarse a la reelección, y tendrá que también ver a partir de ahí el ciudadano cómo se configura la papeleta del 2025. Totalmente de acuerdo. Digamos, a mí lo que más me llama la atención, ¿no es cierto?, en este proceso yo creo que de reacomodo de la percepción social, digamos, capaz que lo podemos decir así, ¿no es cierto? Lo que me parece tan extraño finalmente es cómo empieza la ciudadanía a reaccionar, ¿no es cierto?, frente a los distintos hechos y a los distintos eventos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos al análisis, por además lo más rico de la encuesta de perfiles de opinión es esta posibilidad de analizar el post-consulta, ¿no? Hay veces finalmente que los que hacemos análisis político estamos fuera de las discusiones porque nosotros tenemos que analizar con datos post-suceso, ¿cierto? Es decir, ya no, digamos, no tenemos tantas herramientas para analizar lo que pase antes de una consulta, sino después de la consulta, ¿no? Entonces, cuando finalmente perfiles de opinión pregunta ¿por qué usted votó, por ejemplo, no en el trabajo por horas? Hay un comportamiento social muy interesante, ¿no es cierto? 7 de cada 10 te dicen porque yo quiero defender los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, ahí está gran discusión que te dice solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen trabajo formal. ¿Por qué el resto de los trabajadores quisieran defender los derechos de solo los 3 de cada 10, ¿no? Es decir, es bastante interesante el tema. Y después te dicen, yo voté no en un 9.20% por rechazo a las cámaras empresariales. Es decir, cuando a la larga finalmente, las cámaras empresariales, en mi criterio, con un error profundo, no hicieron campaña de algo en lo que creen, ¿no es cierto?, estuvieron ausentes del debate político electoral, pero hay un 9% de la gente que rechaza su accionar, ¿no? Es decir, el mito está instalado finalmente de que las cámaras empresariales son, digamos, contrarias, de que hay que rechazarlas. Y solo un 5% de la gente votó no en esa pregunta por rechazar al gobierno, que era el convocante. Es decir, todo está trastocado, nada está en su lugar como siempre en el Ecuador, finalmente, yo siempre sostengo esto. Entonces es muy interesante, digamos, ese comportamiento. Veamos el comportamiento del no en la pregunta del tema del arbitraje, ¿no es cierto? 43.27% te dice por defender la soberanía, pero un 40.36% te dice porque no quiero que los privados le ganen al Estado, finalmente, ¿no? Y solo un 8% te dice yo voté en rechazo por el gobierno. Entonces, esa premisa, ¿no es cierto?, de que la gente valora la gestión en un referéndum cuando se trata de consultas, no estuvo vigente ahora en esta consulta popular. En la siguiente consulta popular lo estará, ¿no?, porque en el Ecuador cada 2 años hay una consulta popular, como cada 2 años hay una reforma tributaria, ¿no? A eso es a lo que quiero llegar. Entonces, ¿podemos anticiparnos a saber cuál es el comportamiento electoral del 2025 en el Ecuador? Es muy complejo. Es muy complejo porque no sabemos, ¿no es cierto?, no podemos tomarle el pulso a un humor social que está tan difícil de leer y sobre todo que en el Ecuador el suceso de hoy va a ser tapado por el suceso de mañana, tan difícil de levantar información. Uh-huh. Ahora, doctor Donoso, declaraciones como por ejemplo de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en el sentido de que en el país se ha controlado el 99% de la situación delincuencial un día y al día siguiente salga a explicar unas cifras con comparaciones que no vienen al lugar porque no se puede comparar lo que está diciendo la funcionaria y que la gente sienta que lo que dice no es así. La relación que tiene el presidente de la República con su vicepresidenta, el trato que le ha dado a ella como funcionaria, como mujer, el lío que hay con su hijo, ¿estas cosas le pasan factura o no le pueden pasar factura al presidente de la República? Usted me pregunta, teóricamente le digo, sí, debería pasarle factura. Es decir, este debería ser un gobierno que tenga menos del 25% de valoración como lo tuvo Guillermo Donoso, pero no lo tiene.
Es decir, eso es a lo que, a lo que quieres llegar, finalmente, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice Perfiles de Opinión? Perfiles de Opinión nos dice que 5 de cada 10 ecuatorianos creen en la palabra del presidente y que 6 de cada 10 valoran positivamente su gestión. Es un gobierno, ¿no es cierto?, que no ha sabido cómo enfrentar la crisis energética, ¿no es cierto?, que tiene un problema ahí, que nos ha dejado 8 horas sin luz, 60% de las vías en este país no están funcionando, no hay obra pública, no. La pregunta es, ¿por qué finalmente tiene una valoración tan alta? ¿Por qué 6 de cada 10 ecuatorianos aún valoran positivamente? Hay algo que no estamos leyendo. Hay algo socialmente, ¿no es cierto?, que no lo estamos entendiendo. Entonces, yo he sostenido esto con este concepto de las situaciones límites, ¿no es cierto?, de Karl Jaspers, que es una situación que no conocemos y que tenemos que enfrentar con herramientas que no tenemos. Es decir, ¿No será allí que influyen los grandes medios de comunicación que a veces evitan dar a conocer situaciones como las que usted menciona, por ejemplo, el mismo nivel de inseguridad que vive el país, la situación de las vías, la pobreza, niños que no van a la escuela, etcétera, etcétera? Si uno hace un barrido, finalmente va a ver, porque a veces satanizamos mucho a los medios de comunicación. Sé que esto no gusta que lo diga, pero satanizamos mucho a los medios de comunicación. Por ejemplo, ayer Teleamazonas hizo un reportaje muy duro contra Noboa sobre la relación que tiene Noboa con la justicia, por ejemplo, ¿no? Y cómo ellos decían, este reportaje decía cómo se ha beneficiado de la justicia, etcétera. Varios medios de comunicación, digamos, criticaron estas declaraciones que usted dice de la ministra Palencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé si está por ahí, pero vamos con cifras a ver si puedo probar mi punto, ¿no es cierto? En el tema de la pregunta A, ¿no es cierto?, del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente, ¿por qué usted votó sí en esa pregunta?, ¿verdad? 5 de cada 10 te dicen por apoyar finalmente a las Fuerzas, 7 de cada 10 te dicen por apoyar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Solo un 18% te dice por apoyar al gobierno. Pero cuando preguntan, ¿usted votó no? ¿Por qué votó no? Un 53.53% te dice porque el tema militarizar el conflicto no resuelve el problema, ¿verdad? Es decir, si nosotros partiéramos de la premisa que son los medios de comunicación los que logran inocular finalmente un pensamiento uniforme, ¿verdad? Por ejemplo, la pregunta por el trabajo por horas hubiera ganado, ¿no? Porque varios medios de comunicación, digamos, quizás le dieron más espacio a los que estaban a favor de esa pregunta que otra. Entonces, lo que le quiero decir es que es muy complejo tener respuestas concluyentes de un fenómeno social que es multidimensional y que es muy difícil de entender. Pero aquí mi llamado es, ¿qué herramientas necesitamos tener para entender el comportamiento social que no lo estamos entendiendo? Es decir, estas cifras son totalmente contradictorias finalmente a lo que estamos viendo. ¿Por qué son estas cifras finalmente? Y además de una empresa seria como Perfiles de Opinión, que tiene una muy buena metodología. Yo consumo mucho esta encuesta, finalmente creo que hace un trabajo muy bueno. Alexis decía con acierto que estas cifras se parecen mucho a las de Comunicaliza, es decir, algo está sucediendo, digamos. Mi llamado es, ¿qué es lo que no se está leyendo? Y usualmente uno dice, es que es la clase política la que no está entendiendo, pero la clase empresarial tampoco lo está entendiendo. Cuando hay un 9% de gente que rechaza finalmente las cámaras empresariales, que además no tuvieron nada que ver con la convocatoria, esta consulta popular finalmente, ¿no? Para bien o para mal. Uh-huh. Ahora, en el proceso electoral que se avecina, Pedro, tomando en cuenta esta realidad que nos plantean estas dos encuestas, también considerando que cada medición que se hace, como suelen decir, ya tipo frase cliché en cada una de estas ocasiones, los especialistas, que es una fotografía del momento, capaz la situación puede cambiar de aquí a 2 meses, a 3, en diciembre o en febrero, cuando se lleven a cabo las elecciones. Y ahí la pregunta es, los partidos políticos, estas organizaciones que tienen actores políticos que lucen también un poco desconectados, si se quiere, distanciados de la conversación, de la gente en las calles, en el bus, en la esquina, en los barrios, ¿cómo van a enfrentar esta nueva coyuntura y esta nueva elección si es que no leen perfectamente bien estos datos y estos números y lo que nos está diciendo la gente a partir de estos resultados? Yo podría sostener como hipótesis incluso, ¿no es cierto?, que el que Noboa haya llegado finalmente a la presidencia tiene que ver por una incapacidad de lectura finalmente de la coyuntura y de las circunstancias. Exactamente. Yo hace 2 años, hace 1 año, jamás hubiese pensado finalmente que Daniel Noboa hubiera llegado a ser presidente de la República, ¿verdad? Hace 4 años, 5 años, no hubiera sostenido que Guillermo Lasso pudiera ser presidente de este país. Es decir, es todo lo que la teoría te dice que finalmente no funcionaría, ¿verdad?
un banquero de 60 años. Entonces, es todo lo contrario a lo que uno creería, a lo que la teoría te dijera finalmente. Lo que pasa es que la coyuntura social, la dinámica social, ya requiere un nuevo manual y nosotros seguimos leyendo el manual anterior. Y no solo tiene que ver con las tiendas políticas, era lo que yo les decía. Se dan los resultados de la consulta popular, ¿no es cierto? Las cámaras empresariales, los gremios que han luchado por flexibilizar las relaciones laborales, que estemos en desacuerdo o no, esa no es la discusión. Pero, ¿no es cierto? Históricamente ellos tienen sus argumentos, ¿no es cierto? Y han luchado por eso. No hicieron campaña finalmente por lograr, digamos, desmitificar, desmontar los mitos con respecto al trabajo por horas. Estuvieron ausentes, ¿ok? Listo, porque creen que finalmente no son actores políticos. Bueno, perdieron la consulta. Los sindicatos que podrían capitalizar esa ganancia, ¿qué hicieron el 1 de mayo? Lo mismo que hacen hace 40 años. Salir a marchar y gritar consignas contra el gobierno. Es decir, nadie hace nada nuevo y esperan que haya resultados distintos. Lo mismo pasa con los actores políticos, finalmente. Y el único que logre hacer algo distinto, con conciencia o inconscientemente, ¿no es cierto? Consciente o inconscientemente, quizás pueda finalmente revertir esos resultados, y quizás es lo que sucedió con Daniel Noboa. En cuanto a la calificación a la gestión de la Asamblea Nacional, allí también hay novedades. Obviamente esta calificación se da antes de los últimos sucesos, pero en todo caso, ahí ¿qué lectura se le debe dar? Yo creo que es una lectura muy similar finalmente a lo que está sucediendo. Digamos ahí, la Asamblea Nacional siempre va a tener, digamos, cifras bajas, ¿no es cierto?, de valoración, de gestión, porque es un organismo, ¿no es cierto?, que no está tan conectado con la ciudadanía y que no genera infraestructura, digamos, es decir, es un creador de intangibles muy importantes, obviamente, porque establece el marco de las reglas del juego, pero siempre va a tener una valoración, digamos, baja. Por lo pronto, la Asamblea de ahora tiene una valoración medianamente, digamos, buena, pero yo creo que tiene que ver con el arrastre finalmente de la credibilidad del Estado, que es una cifra finalmente que Perfiles de Opinión siempre mide y siempre identifica. En promedio en el 2023 la credibilidad del Estado fue muy baja, ¿no es cierto? Hoy ha tenido una recuperación, y eso tiene que ver también con el tema de la valoración positiva para el Ejecutivo y para la Presidencia. Ahora, eso tiene que estar interconectado con el humor social, es decir, mientras más rápido cae finalmente el optimismo, el desgaste de la valoración de Asamblea, de Ejecutivo, de la credibilidad en general de las decisiones públicas va bajando. Por eso para nosotros el humor social, medirlo, entenderlo, procesarlo, administrarlo, es fundamental. En cuanto a los principales problemas que siente, de acuerdo a esta encuesta, no sé si se preguntó, se consultó sobre eso, pero al menos la encuesta de Comunicariza, por ejemplo, sigue colocando al tema de la seguridad como primera preocupación, al tema económico, la crisis del empleo, etcétera, y también el ámbito social. En el caso de Perfiles de Opinión, no sé si se consultó ese tema, pero sigue siendo la seguridad una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos, y que no se ve reflejado en los resultados de los planes de seguridad, de los estados de excepción, etcétera, que ha puesto en práctica el gobierno. ¿Hasta qué punto esto va a seguir generando discusión, va a seguir generándole positivos o negativos al presidente? Esa es, digamos, una buena pregunta, porque yo podría lanzar la hipótesis de que están interconectados. De acuerdo a la encuesta de Perfiles de Opinión, 5 de cada 10 ecuatorianos sostienen e identifican que este es el principal problema. Acabo de leer unas cifras publicadas por un medio de comunicación, que era un estudio realizado en el 2023 y me parece que por la Cámara de Comercio de Quito, que dice 25%, ¿no es cierto?, de las empresas en Quito han sido extorsionadas. Es decir, eso es una cosa impresionante, digamos, ¿no? Es sin parangón. Pero para volver al tema, 5 de cada 10, digamos, ecuatorianos y ecuatorianas identifican el tema de la violencia y de la inseguridad como su principal problema. De ahí viene el tema de la falta de empleo, de ahí viene el tema de la crisis económica. Entonces, claro, aquí hay dos cosas supremamente claras: la crisis de violencia e inseguridad y la crisis finalmente de económica, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué no está la crisis energética ahí? Porque puede estar escondida, ¿no es cierto?, en el tema de, por ejemplo, la crisis económica, ¿no? Es decir, hay que tener esta habilidad para entender finalmente cómo un hecho, ¿no es cierto?, puede estar escondido en un macro tema para poder ser medido por un cuantitativo.
Y en cuanto a figuras políticas, doctor Donoso, ahora mismo el presidente está ciertamente preparando el terreno para su posible reelección, pero no vemos de los otros lados, más allá de un anuncio, por ejemplo, el señor Topic, que parece que sí va a correr por el Partido Social Cristiano, pero más allá de eso no vemos posibles candidatos o precandidatos fuertes de las otras tendencias. Carlos Rabascal, Pedro Granja. Pero ya anunciaron y luego ya se han quedado calladitos, no han hecho mucho Cristina activismo. Señor Issa tuvo cierto protagonismo bastante fuerte con el tema del Yasuní, de Olón, etcétera, pero más allá de eso, ¿qué está ocurriendo con los otros aspirantes o con las otras fuerzas políticas? Digamos, yo creo que la consulta popular, como una primaria, como lo sostenía yo, viene a ordenar o desordenar el tablero finalmente, ¿no? Es decir, ahí hay que ver cómo se capitaliza, ¿no es cierto?, el resultado del no el trabajo por horas, que lo puede hacer, por ejemplo, el Partido Socialista o ISA, ¿no es cierto?, Topic de una u otra manera medio activo, pero claro, digamos, aún es muy pronto para como identificar finalmente cuáles son estos actores, y yo creo, y lo podría sostener como hipótesis, que estos actores entendieron que lanzarse anticipadamente puede ser un error porque te toca enfrentar sucesos políticos que son bastante difíciles de enfrentar. Es decir, yo podría poner el ejemplo de Rabascal, por ejemplo, ¿no? Muy entusiasmado, anunció ya su candidatura, faltando un montón de tiempo, ¿verdad? Después discutimos por qué partido, porque además esa es la tragicomedia de este país, ¿no? Hay candidatos que no tienen partido, pues es, en las democracias, digamos, maduras, eso es una risa finalmente, ¿no? Y claro, les toca tener una posición en un país en donde la vorágine del contexto cambia cada rato, entonces les tocó tener una postura frente a una consulta popular muy difícil de enfrentar, con un gobierno con alta valoración, etcétera, 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 ¿no? Creo que de una u otra manera pudieron entender que anticiparse finalmente les puede pasar factura porque tienen que tomar partido, ¿no? Pero yo siempre repito esto, el 2025 va a ser un año muy complejo para el Ecuador porque es un año profundamente transicional. Ojalá nuestro problema fuera que vamos a elegir presidentes y asambleístas. Solo ese no es el problema. El problema es que hay que elegir renovación parcial de la Corte Constitucional, elegir jueces de la Corte Nacional, ¿no es cierto? Fiscal general, hay que elegir superintendente de bancos de economía popular y solidaria. El 2025 va a ser un año profundamente transicional. Entonces hay que sumarlo a la crisis energética, a la crisis económica y a la crisis de violencia y vamos a tener, digamos, un año muy, muy complejo por él. Sabes que, Pedro, yo coincido con la visión del querido amigo Osvaldo Moreno. Él prevé una papeleta con 20 nombres. Yo no sé si llegaremos a 20, pero más de 10 seguramente vamos a tener en el 2025. Yo tengo una pelea ahí profunda siempre con el resto de analistas, con colegas, no pelea, ¿no? Pero discusiones, porque para mí no es un tema cuantitativo. O sea, la verdad, yo no tengo problema con que hayan 20 candidatos, ¿no? Y lo primero que te dicen automáticamente es que fragmente el voto. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. En el 2019, ¿no es cierto?, para la alcaldía de Guayaquil hubo 18 candidatos. Cintia Viterri se llevó el 60% de los votos. Es decir, no es automático, eso no es verdad, eso se repite finalmente sin que sea real. Javier Rodríguez, que es un investigador de datos, lo ha tratado y tiene un montón de literatura al respecto. Eso no es concluyente, no es así. La discusión finalmente es otra. La discusión es, ¿no es cierto?, que no tenemos partidos estables y que tengan candidatos que nazcan de esos partidos. Correcto. Ese es el tema que hay que discutir. Ese es el porque si no, claro, porque si no somos de este país, que yo siempre repito esto de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y candidatos y partidos sin ideología. No me importa si hay 20 candidatos a mí en lo personal. Creo que ese no es el problema. El problema es que, ¿no es cierto?, el candidato por el partido amigo, ¿verdad?, después se lanza por el Partido Socialista y ahora hace campaña en contra del trabajo por horas. Entonces, a favor del trabajo por horas, lo que quiero decir. Es toda una fanesca finalmente de caras, de candidatos, y todo es la voluntad política aquí, ¿no? Es que mi esposa ya me autorizó para ser candidato, pero no es la esposa la que tiene que autorizarlo, son las bases de un movimiento. Es decir, tomemos más las primarias, las famosas, la democracia interna, que es una entelequia. Claro, esto no es un paseo al zoológico, es decir, no tiene que aprobarlo tu esposa, ¿cierto? Es decir, yo creo que ahí está el verdadero problema. Y hay un número de candidatos, yo la verdad no soy muy contrario a lo cuantitativo en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor Donoso, siempre muy gentil por acompañarnos, muy interesante conversar con usted. Muy amable, gracias por la invitación. El doctor Pedro Donoso, que ha estado con nosotros, 8:43, una breve pausa, no se vayan, volvemos enseguida.